Buenos días y queridos hermanas y hermanos y bienvenidos en nuestra escuela sabática en el estudio de multimedia en la conferencia general. Tenemos con nosotros nuestra hermana Raquel Orce, el director del Departamento de Publicaciones, y su servidor Petkov. Vamos a estudiar juntos la lección tan importante, la fiesta de los tabernáculos. Estamos siguiendo la vida de Jesús, su misión, los milagros que Él performe, y aquí en esta lección vamos a ver Jesús en una situación muy especial. Vamos a empezar con una oración en silencio. Queremos empezar con la primera pregunta. La primera pregunta habla de una situación muy especial. Jesús estaba perseguido y más milagros hacía Él y más predicaba la verdad, más persecución se levantaba contra Él. Entendemos que Él prácticamente no podía aparecer en todos los lugares libremente, por tener miedo que podía suceder algo antes de tiempo. ¿Y qué es que temía Jesús? ¿O por qué no podía Él hacer su ministerio de una forma libre? ¿Qué pasó? Bueno, por algo más de un año antes, Él había realizado el milagro del paralítico, que caminara de nuevo después de 38 años sin caminar, pero lo hizo en sábado. Y esto fue algo que cuestionaba toda la autoridad y las doctrinas del cuerpo religioso de la época. Por lo tanto, tras esto, Él se retiró a su ministerio en Galilea, precisamente porque su vida peligraba, especialmente en el área de mayor influencia farisaica, como era el área de Judea. Y por esa razón, Él había permanecido desarrollando el ministerio en Galilea durante todo este tiempo. Y la fiesta que se aproximaba era la de los tabernáculos, que correspondía al cierre del calendario religioso judío, especificado en Levíticos 23, y correspondía exactamente al séptimo mes, donde se realizaban 3 fiestas. El 1 del séptimo mes era la fiesta de las trompetas, el día número 10 del séptimo mes era la fiesta de la expiación, y el día 15 del séptimo mes era la fiesta de los tabernáculos. Todo judío debía visitar por lo menos en 3 ocasiones Jerusalén, y en este contexto una de las fiestas que estaban incluidas en esas 3 visitas anuales que debían realizar estaba la fiesta de los tabernáculos. Qué importante es entender la idea también de esta fiesta y qué sucedía. Pero entendemos que Jesús no podía aparecer directamente en Jerusalén con toda otra gente, porque la situación estaba tan tensa. Bueno, eso es la situación en la calle, en general, en el país. Pero ¿qué fue la situación en la familia del mismo Jesús? ¿Qué pensaban sus propios hermanos de Él? Porque entendemos que la situación fue bien problemática, no solo en la calle, no solo con los fariseos, pero también los mismos discípulos creían problemas para Él, y los hermanos y su propia familia tenía también su situación crítica y problemática. ¿Y qué sucedió? Que
¿qué consejo lo dejaron sus propios hermanos? Bueno, como ellos vivían en Nazaret, exigía una preparación importante unirse a la caravana que iba a viajar hasta Jerusalén con el fin de asistir a la fiesta de los tabernáculos. Y ellos observaron que Jesús no estaba realizando ningún tipo de preparación que permitía ver que él iba a ir a la fiesta. Obviamente parecía que no iba a ir. Entonces ellos se consideraron en la obligación de recordarle no solo la importancia de ir, sino además de que él se revelara, que demostrara lo que él era. ¿Por qué él perdía su tiempo con galileos, con pobres, con personas insignificantes de acuerdo a su perspectiva, y no iba al centro del mundo religioso judío, que era Jerusalén, donde él podía revelarse como un gran maestro e inclusive como rey, aunque ellos no creían en él como el Mesías y mucho menos como el Salvador? Así que ellos se tomaron la libertad de dirigir de algún modo el itinerario de obra misionera de Jesús, diciéndole que bueno, que se apresurara y que fuera para allá, que fuera a Jerusalén. Muchas gracias. ¿Qué podemos decir hoy si una persona quiere ser famoso, filósofo, artista, escritor, músico? Cualquier persona que quiere hacer una cosa exitosa en su vida, la recomendación es como lo recomendaron sus hermanos: váyate allá donde está la mucha gente, las ciudades grandes, en Nueva York, en Los Ángeles, los lugares donde está se puede decir la clase más alta de la sociedad. Y es interesante que los hermanos de Jesús no creían en él. Fue un consejo totalmente carnal, humano, que no tenía mucho que ver con la misión de Jesús, porque si Jesús quería tener la fama del mundo, Dios lo podía hacer que él crece en una familia sacerdotal o la familia del rey, por ejemplo, pero Dios no quería hacer eso. Y eso es el secreto del plan de salvación. Pero entendemos que a pesar que los hermanos de él no entendían la misión, no creían en Jesús como Mesías, ¿qué respuesta dio Jesús a sus hermanos? Eso es la próxima pregunta. Bueno, como siempre, era altamente importante la respuesta de Jesús. Y él declara el tiempo como el elemento significativo acerca de comportamientos específicos. Él dice: mi tiempo no ha llegado, el vuestro siempre es. Si consideramos que estamos en el año 30, la cercanía del sacrificio de Cristo estaba básicamente 6 meses después del ante Jesús. Así que el tiempo del sacrificio del Señor Jesús aún no había llegado. El Señor Jesús sabía por qué estaba aquí, qué tenía que cumplir, y por lo tanto sabía de qué modo tenía que comportarse de manera que no precipitara reacciones como las que ya existían, porque lo estaban buscando para matarlo directamente. Y cuando leemos todo el capítulo de Juan 7 se confirma que la gente dice: bueno, ¿no es este a quien estaban buscando para matar? Cuando el Señor Jesús habló en esa ocasión. Así que él separa el tiempo suyo y el tiempo de sus hermanos. Él dice: el vuestro siempre es. De hecho, ellos estaban fuera de tiempo. Por eso el tiempo no era importante para ellos. Es interesante que el tiempo para nosotros siempre está. Así como Jesús dijo:
¿De qué tiempo hablaba él? Él hablaba de tiempo de la salvación. ¿Por qué para nosotros siempre hay tiempo? Porque Jesús ofreció su ministerio y su sacrificio para todos nosotros. Y la ofrenda de Jesús estaba decidida antes que nosotros nacimos. Jesús ofrece su salvación antes que nosotros llegamos a conocerlo o a creer a Él. Por eso siempre tenemos nuestro tiempo. El único que necesitamos nosotros es aceptarlo. Y eso podemos hacerlo en cualquier tiempo. Siempre tenemos este tiempo a aceptarlo. Pero Él tenía un plan específico y Él debía seguir el plan que Dios Padre lo dejó para que Él podía avanzar con el plan de salvación. Bueno, entendimos qué creían sus hermanos o qué fue la situación en su familia. Bueno, la situación en la familia de Jesús no fue admirable porque Él tenía hermanos que no fueron hermanos de su madre. Entonces fue una familia con relaciones complicadas. Pocas familias hoy tienen tantas complicaciones como él tenía. Los hermanos tenían una diferencia grande de edad también y entendemos que no fue fácil para Jesús vivir en estas circunstancias. Pero él vivía y respondía de una manera adecuada, siempre muy amable, y dejaba un testimonio que fue semillas que crecían, y un día, gracias a Dios, los hermanos o algunos de sus hermanos sí se convirtieron y aceptaron el mensaje. Pero vamos a ver qué dijeron los judíos, qué pensaban los judíos, qué pensaba el pueblo de Jesús, porque Jesús predicaba, hacía su ministerio, tenía 3 años predicando, entonces fue una persona conocida, él hizo muy bien su ministerio, su nombre conocían todos hablaban de él. Entonces, ¿qué sucede? O qué opinión tenían la gente en general de Jesús. Bueno, la gente estaba a la expectativa. La gente que llegó a la fiesta de los tabernáculos estaba esperando ver a Jesús. Todo varón hebreo, de acuerdo a la normativa expuesta en el Pentateuco, debía visitar en 3 ocasiones el lugar donde Dios había puesto su nombre. En este caso era Jerusalén. Y una de esas ocasiones donde estaban comprometidos a visitar era la fiesta de los tabernáculos. Así que nadie esperaba que él no iba a estar. Todo el mundo esperaba que él no iba a estar. Pero entonces la gente llegó ahí y no vieron a Jesús. Y generalmente cuando esperamos, la mayoría de la gente desespera. Y esa desesperación lleva a demostrar, quizá en una forma más abierta o más libre, los sentimientos que realmente mueven al individuo. Entonces, entre la muchedumbre expectante, vemos 2 reacciones básicas. Unos que categorizan a Jesús como un buen hombre y aquellos que lo consideraban un engañador, un mentiroso, un suplantador de una autoridad que no le correspondía. Así que la situación era muy contraria, inclusive entre la multitud había pensamientos contradictorios, pero Jesús no había aparecido todavía. Y vemos que la situación no era fácil tampoco. Muchas gracias. De todas maneras, entendemos que no creían la gente que él Mesías. No creían también ellos que decían que es un buen nombre. No decían que Él es Mesías, que Él es el Hijo del Señor, de ninguna manera. Fue una situación lamentable. Y hasta hoy existen esas 2 posturas, de esas 2 opiniones de Jesús, que algunos dicen, ay, fue buen hombre, y el otro dicen
que fue un engañador, un mesías falso, un maestro falso. Eso fue la enseñanza también de los fariseos, que él hacía los milagros con un poder satánico. Y eso fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces entendemos que la presencia de Jesús dividía el pueblo en dos. Algunos que lo aceptaban y otros que lo rechazaban. Bueno, vamos a ver la próxima pregunta, 5. A pesar que tenía estos peligros y que existía esa persecución, ¿qué entendemos que Jesús hizo? Él de toda manera aparece en Jerusalén. Aparece no solo en Jerusalén, pero aparece otra vez, ¿a dónde? En el templo. En el templo. Y allá en el templo Él presenta un llamado último al pueblo y a todo el mundo. Y es interesante, aquí está en San Juan capítulo 7, versículos 14 y 15, Él invita a todo el mundo, si tienen ellos sed, que venga, porque Él ofrece la agua de la vida. Pero ahora, relacionado con la pregunta 5, vamos a conectar la pregunta número 6. ¿Qué significaba este llamado? ¿Qué significaba esta agua? ¿Qué significaba este ritual, esta ceremonia? ¿En qué ceremonia Jesús participó? Bueno, el Señor Jesús llegó en la mitad de la fiesta, posiblemente el tercero o el cuarto día de la fiesta, y entonces todos rememoraban eventos históricos de la protección y del cuidado de Dios de su pueblo. Y uno de esos momentos que ellos estaban rememorando era cuando el Señor les dio agua en el desierto y hubo que golpear la roca y entonces salió agua y el pueblo pudo beber y se salvaron. La simbología, los sacerdotes lo hacían así, ellos iban a buscar agua y después había unos recipientes especiales en el templo donde esa agua se derramaba y juntamente con el vino que formaba las libaciones o lo que sería la ofrenda líquida que acompañaba la ofrenda del animal, se conmemoraba la liberación, la salvación de Cristo. Pero ahí se queda, en Cristo era el mensaje, pero el pueblo no lo veía así, lo veía simplemente como un evento histórico. Ahora el Señor Jesús intenta desviar la atención del pasado para proyectarlo al presente. Dice, yo soy el agua, y quien viene a mí no tendrá sed nunca más. No era la primera vez que el Señor Jesús mencionaba esto, lo había hecho en otras ocasiones, pero al establecer la relación entre lo que habían observado la multitud en el culto de la mañana, en el servicio de sacrificio de la mañana, obviamente sus mentes vieron bajo otra perspectiva lo que antes netamente era solo un evento histórico. Pero ahora el Señor Jesús todavía va más lejos, porque al final de la fiesta, Él mismo declara que aquel que cree en Él, de Él mismo surgirán arroyos de agua viva. Y de nuevo ese símil entre la roca que era Cristo, de donde salió agua en abundancia para alimentar, para que viviera toda una multitud. Los hijos suyos que lo aceptan y que toman de esa agua que está en Jesús, ellos se convierten también en portadores, en dadores de esa maravillosa verdad que es Jesús como el agua. Eso rompía la tradición, porque hacía entender al pueblo que lo que había pasado era importante,
Pero lo que estaba pasando ahora era lo más importante, porque ellos no tenían por qué estar trayendo agua de Shiloh y traerlo para que se derramara juntamente el jugo de uva con el agua juntos, sino que estaba en presencia. Aquel que estaba anunciando en ese momento cómo iba a morir. Su cuerpo iba a ser dañado y de su cuerpo iba a surgir agua y sangre. Así que ese ritual que ellos estaban presentando, el Señor Jesús quería que proyectaran hacia el tiempo presente y el breve futuro, porque aproximadamente en 6 meses después se cumpliría literalmente en Jesús. Muchas gracias. Entendemos que las ceremonias en sí mismas no tienen ningún poder misterioso. Las ceremonias en sí mismo no tienen una importancia del plan de salvación, como lamentablemente muchos cristianos creen hoy día. Las ceremonias, el único significado en el Antiguo Testamento que tenían fue un significado pedagógico, un significado de recuerdos, un significado que la gente espiritual podían tener como una base para entender la venida de Cristo, el plan de salvación, la importancia de arrepentimiento, la importancia de abandonar el pecado. Eso fue la idea de las ceremonias. Y llegó el momento cuando Israel usaba las ceremonias de una forma farisaica, de una forma formal, de una forma de rutina, de una forma de orgullo y justificación propia, que no tenía nada que ver con la realidad, porque la realidad fue Cristo presente en este momento. Y Él quería que el mundo lo entiende. Él quería decir que todos están invitados a participar en esta ofrenda, que todos estaban invitados a participar en esta agua y que todos pueden tener parte en el templo, parte en este plan de salvación, porque ellos pueden también generar y ser un originador de verdades, un originador de salvación por el mérito de la obra misionera y de compartir el mensaje. Pero entendemos que el pueblo no entendía estos detalles, y no solo que no lo entendía, pero la reacción fue increíblemente negativa. Y sabemos qué sucedió. Más claramente hablaba Jesús, de verdad más persecución se levantaba. Y eso es que Jesús dijo también a nosotros, ¿verdad? Y dice los testimonios que si no hay persecución, ¿por qué es? Porque nosotros quizá no hacemos el trabajo que debemos. Eso es una de las razones. Pero debemos entender que esta agua viva que Jesús ofrece a sus seguidores también tiene un significado más. ¿Y qué es este significado? La última pregunta. ¿Qué más promesa recibimos nosotros? Aquí se nos habla del gran don o del gran regalo. Y antes de contestarla directamente, desearía establecer el paralelo también con el Antiguo Testamento, porque eran básicamente 3 libaciones o 3 ofrendas líquidas que se ofrecían, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento. Una era agua, otra era vino o jugo puro de uvas sin fermentar y aceite. Y es interesante, porque tanto el jugo puro de uvas sin fermentar y el agua, Jesús mismo lo presentó en sí. Pero quedaba el aceite, que era el tercer elemento que formaba las libaciones o las ofrendas líquidas. Y entonces aquí se nos habla del Espíritu Santo. Así que es realmente maravilloso cómo el Evangelio en sombras
ahora estaba saliendo de la sombra para que se pudiera ver la imagen real. Y el pueblo se resistía a esto, porque era más cómodo vivir en el pasado. Y confrontar la realidad en una forma madura exigía una reacción, una toma de posición, un cambio de vida. Y obviamente eso implica cambios, implica reconocimientos, y era difícil. Entonces la pregunta 7 nos introduce al Espíritu Santo. El Señor les anunció que el Espíritu Santo iba a venir precisamente cuando Él se retirara de la inmediata presencia física sobre la tierra, y tendría el propósito también de guiar a toda la verdad y de presentar de nuevo y recordar de nuevo las verdades que ya el Señor Jesús en persona había presentado a su propio pueblo, pero haría inclusive más. Ese acto de que, habiendo tomado del agua de Jesús, nos convirtiéramos también sus seguidores en portadores en una abundancia increíble de esa agua, se cumplió también en el Pentecostés, cuando los discípulos, específicamente 120 que estaban en el aposento alto, recibieran el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego y fueran capacitados para el gran movimiento que se desarrollaría en la expansión del cristianismo en el mundo conocido. Obviamente esto tiene proyección sobre nosotros, porque nosotros esperamos, oramos y pedimos al Señor que nos ayude también a ser partícipes de esa segunda entrega sin medida del cielo, del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Muchas gracias. Es interesante que la fiesta de los tabernáculos estaba conectada con la cosecha. Es interesante también que la lluvia tardía también se va a dar a la iglesia antes de la cosecha final, prácticamente de la cosecha espiritual. Entonces hay tantos símbolos conectados con las fiestas ceremoniales que tiene un significado simbólico, un significado teórico y pedagógico para nosotros hoy día, que es increíble y muy, muy importante. Pero yo quería regresar a la invitación que Jesús hace, porque Él se levanta en el templo y con el peligro de su vida hace una predicación y un llamado a usted, a ti, a mí, a cada uno que está leyendo sus palabras, porque el tiempo es nuestro, ahora es nuestro tiempo. Ahora es nuestro tiempo, ¿para qué? Para recibir este agua viva, para recibir a nuestro Señor Jesucristo, recibir su enseñanza, recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque Juan Bautista declaró: yo le bautizo con agua. La iglesia puede bautizar con agua, pero la iglesia puede enseñar la teoría de la verdad, pero la práctica, el derramo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, es una experiencia que cada uno debe hacer solo con Jesús. Amigo y hermana que participa en este estudio, considera que es tu tiempo a recibir la agua viva, la agua del bautismo del Espíritu Santo, porque hoy es tu tiempo, hoy es nuestro tiempo. Que Dios le bendiga. Amén. Amén.